Nunca supe en qué momento la vecindad comenzó a sentirse diferente. Durante años pensé que era un lugar pobre pero vivo, con paredes agrietadas que parecían reírse con nosotros y pasillos estrechos que resonaban con los pasos de los vecinos. Pero aquella mañana, cuando abrí los ojos dentro de mi barril, el aire parecía distinto, más espeso, como si algo invisible se hubiese posado sobre los techos y nunca quisiera irse. Sentí un olor extraño, una mezcla de polvo húmedo y metal frío que me hizo despertar sobresaltado. Aún no sabía que ese olor se quedaría grabado en mí para siempre. Salí del barril con las piernas temblando sin entender por qué. El cielo estaba encapotado, tan gris que parecía cubrirnos para siempre, como un inmenso párpado que amenazara con cerrarse encima de la vecindad. Hubo un silencio raro, tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, y no quise pensar en lo mucho que se parecía a un sollozo. Lo primero que noté fue que la luz que solía reflejarse en las ventanas había perdido su brillo. Los vidrios parecían opacos, empañados desde dentro por algo que no quería ver. Caminé por el patio y sentí como el suelo estaba más frío que de costumbre, como si debajo de las piedras hubiese algo que absorbía el calor y la vida. Las macetas de Doña Florinda estaban marchitas, casi negras, torcidas hacia un rincón como si quisieran alejarse de la pared. Una pared que, ahora que la miraba bien, tenía marcas largas, grises, como si algo la hubiera arañado en silencio durante la noche. Recordé que ese día el señor Barriga y su hijo Ñoño iban a venir a cobrar la renta. Era normal, ocurría siempre. Pero algo en mi pecho se apretó. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que esa visita no iba a ser como las demás. La vecindad estaba inquieta, casi expectante, como si estuviera conteniendo la respiración. Caminé por el pasillo que daba a las escaleras. El aire se volvió más pesado y tuve la sensación de estar avanzando dentro de una nube espesa. Las paredes parecían acercarse, y cada sombra que pasaba frente a mis ojos parecía alargarse demasiado, como si quisiera tocarme. Me detuve a medio camino porque escuché un sonido débil, un roce, como si alguien arrastrara algo por el piso. No parecía venir de un lugar exacto. Resonaba más bien dentro de mí, como si quisiera confundirme. Subí unos escalones y vi la puerta de don Ramón entreabierta. Normalmente habría corrido a saludarlo, pero esa vez algo me frenó. La madera estaba astillada cerca del picaporte, como si hubiera sido presionada con fuerza. No escuché su respiración, ni su andar lento, ni el movimiento de sus herramientas. El cuarto detrás de la puerta estaba a oscuras, tan oscuro que parecía un agujero dispuesto a tragarse todo. Me alejé antes de que mi mente empezara a imaginar cosas. Mientras avanzaba hacia el patio principal, un viento frío recorrió todo el pasillo, tan helado que me erizó la piel por completo. No había nubes moviéndose, ni hojas sueltas, ni un solo indicio de que pudiera levantarse un viento así dentro de la vecindad. Fue como si algo exhalara detrás de mí. No quise voltear. En el patio encontré a Patty sentada en unas escaleras. Estaba quieta, demasiado quieta, con la mirada perdida hacia un punto fijo en el suelo. Parecía sentir el mismo miedo que yo, pero no emitía sonido alguno. Respiraba con dificultad, como si el aire la rechazara. A su lado, una sombra de la escalera se proyectaba de manera extraña, demasiado larga para la posición del sol. Y por un momento juro que vi como la sombra temblaba, como si estuviera viva y esperando que alguien se acercara demasiado. No me atreví a moverme. Al fondo, Jaimito el cartero caminaba con pasos torpes, casi arrastrando los pies, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. Su mirada iba hacia las puertas, una por una, observándolas con un gesto extraño. No era cansancio. Era anticipación. Como si él también supiera que algo horrible estaba por ocurrir, algo inevitable. La vecindad nunca se había sentido tan pequeña.
Cada rincón emanaba una presencia tensa, como si alguien estuviera mirando desde detrás de cada puerta cerrada. Pero lo peor fue cuando escuché el sonido. Venía del portón principal. Un golpe seco, metálico, repetido en intervalos lentos. Me acerqué despacio, y cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior. Entonces lo vi. La sombra enorme del señor Barriga proyectada en el suelo del pasillo, oscura, extendida más allá de lo que debería. Parecía deformarse, como si no pudiera mantenerse quieta. Y aunque no hablaba, sentí una intención pesada en el aire, una presencia que no tenía nada que ver con el buen hombre que conocíamos. Ñoño estaba detrás de él, con la cabeza gacha, sus manos apretando algo que no alcancé a distinguir, un objeto envuelto en tela oscura. Cuando entraron al patio, el silencio se volvió insoportable. Sentí que todo en la vecindad retrocedía, incluso las paredes parecían inclinarse hacia atrás. El cielo se ensombreció aún más, y la sensación de peligro se hizo tan fuerte que me quedé paralizado. Doña Florinda salió de su casa con una expresión confundida, aunque algo en su mirada mostraba un leve temblor. Kiko se escondió detrás de ella, y por primera vez lo vi realmente asustado. A lo lejos, doña Clotilde observaba desde su puerta, con los ojos entrecerrados y un gesto inquietante, como si estuviera percibiendo algo que los demás no podíamos ver. Detrás, el profesor Girafales se mantenía firme, pero noté que sus manos temblaban apenas. Yo estaba en medio del patio, sin poder moverme. El señor Barriga avanzó un paso, y la sombra detrás de él pareció alargarse como un líquido oscuro. Aunque su rostro no mostraba emociones, sentí una carga pesada, una intención fría y calculada. Y en ese momento, sin que nadie pudiera explicarlo, el olor regresó. Ese olor metálico y húmedo se hizo más fuerte, envolviéndonos a todos como un abrazo indeseado. Fue entonces cuando lo supe, aunque no podía entender por qué. Algo había cambiado en él. Algo había cambiado en la vecindad. Algo que ya no tenía vuelta atrás. No sabía que esa mañana sería la última vez que vería a muchos de ellos con vida. No sé cuánto tiempo permanecimos así, inmóviles en el patio, como si el aire se hubiera solidificado alrededor de nosotros. Recuerdo que mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Quizá lo escuchaban, pero nadie reaccionaba. Era como si la vecindad hubiera sido atrapada en un instante eterno, uno que amenazaba con romperse en pedazos en cualquier momento. El señor Barriga avanzó lentamente hacia el centro del patio. Cada paso suyo tenía un peso que parecía hundir el suelo. Su sombra seguía moviéndose de forma extraña, ondulante, como si fuera algo separado de él, algo que no quería quedarse atrás. Ñoño se mantenía detrás de él, con la mirada baja y los hombros tensos, como si llevara un secreto demasiado grande para su edad. Yo seguía sin moverme, atrapado por una sensación que no puedo describir del todo. Era como si mis piernas estuvieran sujetas por algo invisible, algo frío que reptaba subiendo por mis pantorrillas. Quise correr, pero no pude. Quise gritar, pero mi garganta solo producía aire. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Las puertas de las casas comenzaron a cerrarse solas, una por una, como si la vecindad quisiera aislarse de lo que estaba a punto de suceder. Las bisagras rechinaban, y cada golpe seco resonaba como un latido siniestro. Incluso las ventanas se cerraron, a pesar de que algunas llevaban meses trabadas. Era como si la vecindad misma estuviera obedeciendo a una orden silenciosa. Doña Florinda se tensó. Kiko la abrazó con fuerza, y aunque no había palabras, su miedo era tan intenso que casi podía oírlo. El profesor Girafales dio un paso adelante, pero se detuvo al ver cómo el señor Barriga levantaba la cabeza y lo observaba fijamente. No había odio en su mirada, ni enojo, ni tristeza. Lo que vi en sus ojos era algo peor.
Una determinación fría, absoluta, como la de alguien que ya había tomado una decisión irreversible. En ese momento, lo entendí. El olor metálico y húmedo que había sentido desde la mañana no venía de ninguna parte del patio. Venía de él. Era como si una sombra antigua, un propósito oscuro, lo hubiese poseído o transformado en algo diferente, algo sin humanidad. No sabía si era algo sobrenatural o simplemente la parte más siniestra de un ser humano. Lo único seguro era que no había vuelta atrás. El señor Barriga levantó la mano. No hizo ningún gesto violento. Solo levantó la mano, como un juez dictando sentencia silenciosa. Y entonces sucedió. Ñoño abrió el objeto envuelto que cargaba. Era un maletín oscuro, antiguo, con marcas en la superficie que parecían haber sido grabadas a la fuerza. Al abrirlo, un susurro extraño pareció recorrer el ambiente, como si el aire fuera succionado hacia adentro. No pude ver lo que había dentro, pero el efecto fue inmediato. Jaimito el cartero, que estaba más cerca del portón, se llevó las manos al pecho y retrocedió tambaleándose, como si algo invisible le hubiera arrebatado toda su fuerza. Se desplomó sin un sonido. No sabía si estaba vivo, pero su cuerpo quedó inmóvil, como si hubiera sido drenado de algo esencial. Patty, en las escaleras, cerró los ojos con tanta fuerza que parecía intentar desaparecer. Pero el maletín la llamó. Esa es la única palabra que puedo usar. Sus dedos se crisparon, y su rostro adoptó una expresión de terror absoluto. Parecía resistirse a una fuerza que tiraba de ella, una que no podía ver, pero que claramente estaba allí. Doña Clotilde se aferró al marco de su puerta, pero incluso desde donde estaba pude ver cómo sus manos temblaban descontroladamente, como si sintiera que algo la estaba arrancando de su propio cuerpo. Yo solo podía mirar. Sentí como si miles de agujas invisibles presionaran mi piel, no para lastimarme, sino para hacerme entender que algo en la vecindad se estaba rompiendo. Algo que nunca podría repararse. El aire vibraba, como si estuviera pulsando con vida propia, y cada pulso era una orden muda que todos recibíamos sin querer. En medio del caos silencioso, don Ramón salió finalmente de su casa. Su rostro mostraba cansancio, pero sobre todo mostraba algo que jamás había visto en él. Terror puro. No buscó escapar. Solo miró al señor Barriga con una mezcla de incredulidad y desesperación. Pero el hombre frente a él no reaccionó. Simplemente bajó la mano y dio un paso más. Y en ese instante comprendí la verdad. El señor Barriga no había venido solo a cobrar la renta. Había venido a cobrarse a los inquilinos. Todos. Como si la vecindad hubiera sido durante años una especie de deuda acumulada, una deuda que él mismo había decidido saldar de la forma más fría posible. No era un monstruo sobrenatural. No tenía poderes mágicos. Solo tenía un plan, uno que había estado preparando en silencio, quizá durante años. Un plan para aprovecharse de todos nosotros. De nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras existencias completas. El maletín no contenía magia. Contenía herramientas. Y eso lo hizo aún peor. Lo siguiente ocurrió muy rápido y, al mismo tiempo, a una lentitud insoportable. Los vecinos perdieron las fuerzas uno por uno. Estaban conscientes, pero inmersos en un estado de pánico sin salida, como si sus mentes fueran atrapadas en un callejón sin retorno. No hubo gritos. No hubo lucha abierta. Solo esa resignación silenciosa, esa comprensión tardía de que no podían escapar. Yo fui el último en caer. Recuerdo que mis piernas cedieron y mis manos golpearon el suelo frío. Intenté arrastrarme hacia mi barril, como si ese pedazo de madera pudiera protegerme de algo tan horrible. Pero antes de que pudiera entrar, sentí una sombra posarse sobre mí. No tuve que ver para saber quién era. El señor Barriga se inclinó.
Su respiración era tranquila, demasiado tranquila, como si estuviera cumpliendo una rutina más. Su sombra se extendió sobre mi cuerpo, envolviéndome en una oscuridad que parecía absorber mis pensamientos. No pude moverme. No pude hablar. Solo pude mirar la última cosa que veía en la vecindad. El cielo gris, tan inmóvil como todo lo demás. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Desperté en un lugar frío, oscuro, sin ventanas. No podía moverme. No podía girar la cabeza. Solo podía respirar con dificultad y escuchar sonidos metálicos, pasos lejanos, murmullos apagados. Cada tanto, oía palabras que no lograba comprender, clínicas o técnicas, como si estuvieran estudiándonos como objetos. No sé si los demás siguen vivos. No sé si yo lo estoy. Lo único que sé es que cada día escucho la voz del señor Barriga acercándose. No lo veo, pero sé que sonríe. Y sé que algún día, muy pronto, volverá por mí. Porque en este lugar, la renta nunca termina. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.